Muy bien amigos, regresamos con más Mundo Ardose. En el bloque pasado hablamos de los conflictos en Medio Oriente, de la guerra en Ucrania, y en este quisiera comenzar en Ankara para hablar de la cumbre de la OTAN, ya que poco antes de que comenzara, el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, adelantó que este sería uno de los encuentros más importantes de la historia de la organización, dado que se disponían a asumir compromisos récord en cuanto al gasto en defensa, como una respuesta al distanciamiento de Estados Unidos, que no perdona que Europa se haya negado a involucrarse directamente en la guerra contra Irán, y a la desconfianza europea por la intención de Donald Trump de apropiarse de Groenlandia, algo que reiteró en la cumbre. Además, Estados Unidos ya comenzó a retirar una cantidad considerable de tropas de los territorios aliados y sostiene que la guerra en Ucrania es sobre todo un problema europeo. En este contexto, los líderes siguen avanzando en la llamada OTAN 3.0, que sería liderada por Europa. Asimismo, se comunicó que se cerrarían acuerdos importantes con empresas del sector armamentístico, con contratos por $50.000 millones para la adquisición de misiles Patriot y proyectiles guiados de artillería e inversiones en comunicación por satélite. Rutte destacó que Europa y Canadá aumentarían el gasto básico adicional en defensa en $139.000 millones, lo que representa un incremento del 20%, considerando necesario responder a la creciente producción de armamento por parte de Rusia, China e Irán, y buscó presentarlo como un logro de la presión ejercida por Trump para que los aliados aumentaran el gasto en defensa hasta el 5% del Producto Interno Bruto. Por su parte, los mandatarios europeos reconocen la necesidad de comenzar a proteger su propio territorio, pero buscaron reconciliarse con el mandatario norteamericano. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, repartió el miércoles ataques contra sus aliados a su llegada a la cumbre de la OTAN en Turquía. El mandatario, que consideró terminado el alto al fuego con Irán, ha criticado reiteradamente a sus socios occidentales por no secundarlo en la guerra que de la mano de Israel lanzó el 28 de febrero contra la República Islámica. También arremetió contra los miembros de la alianza por la falta de apoyo a sus intenciones de hacerse cargo de Groenlandia, una inmensa isla ártica bajo soberanía danesa que, según él, Estados Unidos necesita para garantizar su seguridad. Estoy muy enfadado con la OTAN. Pagamos demasiado, muchísimo más de lo que deberíamos, miles y miles de millones de dólares de más. Es injusto porque los estamos protegiendo, pero ellos no están ahí para nosotros. No funciona. Trump criticó especialmente al gobierno español por no contribuir a los gastos de defensa de la OTAN. En la cumbre en La Haya el año pasado, España fue el único país que se desmarcó del objetivo común de elevar el gasto en defensa al 5% del Producto Interno Bruto Nacional de aquí a 2035, adoptado bajo presión de Washington. El ejecutivo del socialista Pedro Sánchez estima que con el 2% de su PIB que consagra estos gastos, cumple con sus compromisos. No hablé con España, España es una causa perdida. Ya no queremos hacer ningún negocio comercial con España, por cierto. Me gustaría que lo cortaran. España es un socio terrible en la OTAN. No participan, no pagan. No quiero tener nada que ver con España. Y vamos a seguir hablando de Europa, pero específicamente de Francia, dado que el Tribunal de Apelaciones ratificó la condena por malversación de fondos contra Marine Le Pen, diputada y líder del partido de extrema derecha Agrupación Nacional, pero le rebajó la pena de inhabilitación, permitiéndole presentarse como candidata a las elecciones presidenciales del año que viene, aunque tendría que llevar brazalete electrónico. Le Pen fue encontrada culpable de haber utilizado dinero asignado por el Parlamento Europeo para pagar asistentes de su partido, por lo que fue condenada a 3 años de prisión, 2 de ellos en suspenso y 1 llevando el brazalete. Poco más tarde, la líder derechista confirmó que encabezaría las aspiraciones de su partido, destacando que era muy positivo que los franceses tuvieran la libertad de elegir a su presidente, aunque algunos analistas consideran que podría verse afectada por el fallo, por lo que también anunció que recurriría a la Corte Suprema para defender su inocencia, lo que asegura que dejaría la pena en suspenso. La inhabilitación de Le Pen para que compita en las presidenciales modificó el escenario político, por lo que los demás partidos enseguida se pronunciaron sobre el fallo, minimizando las posibles consecuencias de su candidatura. El izquierdista de la Francia insumisa, Jean-Luc Mélenchon, dijo que para él sería lo mismo enfrentar a Le Pen o al otro referente, Jordan Bardella, mientras que el alcalde centroderechista de Le Havre, Edouard Philippe, que es uno de los favoritos para reemplazar a Macron, a pesar de que también es investigado por malversación de fondos, anunció que ahora la disputa se trasladaría al terreno de las ideas.
En el plató de TF1, Marine Le Pen pone fin al suspenso. Esta noche me presento como candidata a las elecciones presidenciales. Los franceses serán quienes decidan, porque es una muy buena noticia. Serán quienes decidan, porque es una muy buena noticia. Precisamente esta noche tendrán la libertad de elegir, algo que hasta hoy no era así. La diputada por Pas de Calais promete formar un binomio con Jordan Bardella, quien se convertiría en su primer ministro en caso de victoria en las presidenciales y en las legislativas. También afirma que recurrirá al Tribunal Supremo para demostrar que no es culpable de malversación de fondos públicos. A partir du moment où ma peine d'inéligibilité est purgée, alors je veux aller Desde el momento en que se prorroga mi inelegibilidad, quiero agotar todas las vías de recurso que se me ofrecen para poder defender precisamente mi inocencia. Sí, tengo las manos limpias y presentaré un recurso de casación para mon demostrarlo. innocence dans ce dossier. Que j'ai les mains propres et encore une fois, je ferai un pourvoi en cassation pour le démontrer. Marine Le Pen afirma que su recurso tiene efectos suspensivos sobre la pena, pero algunos juristas estiman que esta podría aplicarse. La página web del Servicio Público parece dar la razón a la diputada de Agrupación Nacional. El recurso de casación tiene efecto suspensivo. La pena de prisión o la multa no se ejecutan de forma inmediata. La persona condenada puede ser puesta en prisión preventiva o sometida a arresto domiciliario con vigilancia electrónica. El que podría ser su principal adversario político, Édouard Philippe, prefiere combatirla en el terreno de las ideas. Le terrain se déplace aujourd'hui du dossier judiciaire. El panorama se desplaza hacia la realidad política. Tengo la intención de luchar sin descanso contra las posturas que adopta la señora Le Pen. Y en otro orden, Estados Unidos continúa estrechando el cerco sobre Cuba con un bloqueo al petróleo que volvió a provocar apagones masivos en el 70% de la isla, mientras que el gobierno reconoció que la situación del sistema electroenergético nacional era crítica y extremadamente tensa. En este contexto, el gobierno comunista solicitó un debate en la Asamblea General de Naciones Unidas para denunciar las acciones agresivas de Estados Unidos, incluyendo la amenaza de invasión, una sesión que Washington no pudo evitar, ya que solo 9 países votaron en contra, aunque también se evidenció un desgaste del apoyo a Cuba, ya que algunos países que suelen votar en contra del embargo, como Alemania o Canadá, esta vez se abstuvieron. El ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, pidió poner fin al embargo económico, comercial y financiero, denunciando que Estados Unidos estaba llevando a cabo una guerra multidimensional que ya duraba 7 décadas, mientras que se había intensificado en los últimos 7 meses, al tiempo que el embajador norteamericano ante el organismo, Mike Waltz, instó a Cuba a cambiar de rumbo. Donald Trump ya amenazó con tomar el control de la isla tras acabar con Irán, y Estados Unidos siguió aumentando las medidas, imponiendo nuevas sanciones contra 5 compañías, sobre todo contra el conglomerado Gaesa, controlado por las Fuerzas Armadas, al tiempo que la Corte Suprema autorizó a la petrolera ExxonMobil a demandar a Cuba por la confiscación de propiedades en 1960. Además, también se imputó al exmandatario Raúl Castro por el derribo de 2 avionetas que violaron el espacio aéreo en 1996, aunque Estados Unidos dice que cayeron en aguas internacionales. El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, denunció el martes el implacable embargo estadounidense contra la isla comunista durante un debate en la Asamblea General de la ONU, que tuvo lugar pese a la presión diplomática de Estados Unidos para impedirlo. Contra Cuba, el gobierno de los Estados Unidos lleva a cabo una guerra multidimensional, no convencional, que dura ya casi 7 décadas y se ha vuelto más cruenta y despiadada en los últimos 7 meses. La organización de este debate especial reunió menos apoyos que las habituales votaciones anuales contra el embargo estadounidense sobre Cuba y obtuvo 136 votos a favor, 9 en contra y 30 abstenciones. Hoy estoy aquí para instar al régimen cubano a cambiar de rumbo. Devuelvan la luz a su pueblo. Han escuchado el clamor de su propia gente. Respondan a él. Es fundamental el cinismo de la delegación estadounidense en esta sala. Ha hecho una intervención de sustancia llena de gastadas mentiras para tratar de censurar a la Asamblea su derecho a debatir precisamente estas cuestiones. Desde 1992, la Asamblea vota cada año por una amplísima mayoría una resolución no vinculante que pide el levantamiento del embargo, pero este apoyo se debilitó ligeramente, ya que en octubre de 2025 fue de 165 votos a favor, 7 en contra y 12 abstenciones.
Y ahora quisiera ir a Venezuela porque la mandataria Delcy Rodríguez anunció un paquete de medidas económicas ante la crisis humanitaria generada por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio, que según las autoridades ya dejaron alrededor de 4.000 muertos. La presidenta interina anunció el Fondo Venezuela Renace, un paquete de $200 millones recuperados del exterior que se destinaría a la reconstrucción, mientras que también incluyó un apoyo financiero para las familias afectadas, dado que más de 17.000 personas se quedaron sin vivienda tras el derrumbe de 189 edificios y se están alojando en los 79 campamentos transitorios habilitados por el Ejecutivo. Además, aprobó exoneraciones de impuestos sobre la compra, venta y el alquiler de inmuebles en las zonas afectadas. El gobierno estaba siendo criticado por la lentitud en las operaciones de rescate y en la distribución de ayuda, pero Rodríguez descartó la posibilidad de un estallido social y defendió las labores del gobierno, afirmando que momentos después de los terremotos fueron desplegados 4.000 policías y militares y unas horas más tarde aumentaron el número a casi 30.000 efectivos, a los que se sumaron miles de voluntarios y rescatistas. Asimismo, negó que estuvieran evaluando enterrar algunos de los cuerpos en fosas comunes y aseguró que todas las víctimas fatales serán identificadas para ser entregadas a los familiares, más allá de que ya se han enterrado en fosas individuales más de 150 cuerpos sin identificar, aunque conservan información suficiente para que puedan ser reconocidos y localizados más adelante. Más de 150 cuerpos sin identificar fueron enterrados en una gran hilera de fosas individuales en un cementerio de Venezuela, tras los terremotos que golpearon al país el 24 de junio y dejan más de 3.000 fallecidos. Los dos potentes sismos de magnitud 7,2 y 7,5 provocaron el derrumbe de varios edificios en Caracas y devastaron el estado vecino de La Guaira, donde habitantes aún tratan de recuperar los cuerpos de sus seres queridos sepultados bajo los escombros. En los no identificados y los identificados. Ellos están numerizados por parcela y también por el código que arroja el Senamec, para que aquellos que no están identificados, a través del retrato, de las fotografías que le han realizado, pueda venir cualquier familiar y lo pueda identificar y saben cuál parcela le asignaron por el código que les sugirieron. La magnitud del desastre ha superado la capacidad de las morgues y de los hospitales. Un depósito improvisado para almacenar los cuerpos fue habilitado esta semana en los silos del puerto de La Guaira. En medio de la tragedia, los venezolanos celebraron el día de su independencia el domingo 5 de julio. En un acto que se realizó con la bandera de Venezuela media asta, la presidenta Delcy Rodríguez descartó un estallido social ante los reclamos de los afectados. Yo por eso digo, no entiendo cómo en estos momentos de dolor para Venezuela, de duelo nacional, hay quienes se atreven a la miseria, hay quienes se atreven a planificar que si estallidos sociales, aquí no habrá estallido social. Aquí lo que hay es solidaridad social profunda de nuestro pueblo. En la zona devastada por el terremoto, numerosos habitantes expresaron su indignación por la actuación de las autoridades. Asimismo, en Colombia, el presidente electo, Abelardo de las Priella, pidió suspender de manera inmediata el proceso de transición con el mandatario saliente Gustavo Petro, después de que éste desconociera el resultado de las elecciones. De las Priella ya mantenía una fuerte tensión con Petro, acusándolo de corrupto, y ahora afirmó que éste desconocía el orden constitucional y que pretendía destruir a Colombia con sus decisiones y su conducta. Una postura respaldada también por el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, que dijo que nadie tenía derecho a desconocer el mandato popular. Y más tarde, de las Priella aumentó sus acusaciones, asegurando que Petro pretendía llevar a cabo un golpe de Estado, por lo que les pidió a las Fuerzas Armadas que defendieran la democracia y rechazaran obedecer cualquier orden que se diera en ese sentido. El actual mandatario sostiene que hubo fraude, a pesar de que el ex candidato izquierdista Iván Cepeda comunicó que había decidido aceptar el resultado, aunque agregó que eso no significaba renunciar a la verdad ni guardar silencio frente a los hechos que consideraban graves, mencionando también la abierta e indebida injerencia extranjera tras el apoyo explícito de Donald Trump al candidato de extrema derecha. A su vez, se espera que la tensión continúe aumentando incluso después de que de las Priella asuma el cargo, dado que Cepeda, que perdió la elección por menos del 1%, llamó a la desobediencia civil si el futuro mandatario no renunciaba a su ciudadanía norteamericana, mientras que este denunció irregularidades en la adjudicación de contratos estatales.
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró el martes que el mandatario saliente, Gustavo Petro, intenta llevar a cabo un golpe de Estado y pidió a las Fuerzas Armadas proteger la democracia y desobedecer cualquier orden en ese sentido. Desde el momento en el que casi 13 millones de colombianos me acompañaron a derrotarlo a él y a su testaferro político, Petro y Cepeda iniciaron su plan B para quedarse a como diera lugar en el poder. Y lo quieren hacer a través de un golpe de Estado. El trámite para la transmisión de mando el 7 de agosto transcurre en medio de tensiones entre el mandatario saliente de izquierda y el entrante de extrema derecha, respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump. Petro se niega a reconocer el resultado del balotaje de junio y de la Espriella, que ganó por un estrecho margen al candidato oficialista Iván Cepeda, acusa al gobierno saliente de corrupción. El presidente electo, que suspendió el proceso de empalme con el gobierno saliente de izquierda, definió la transición como una auditoría exhaustiva de la gestión de Petro y asegura haber identificado problemas en la lucha contra el narcotráfico, concesión de contratos estatales a dedo y deficiencias en el sistema de salud. Presidencia de la República. El mandatario saliente dijo el martes que el proceso de transmisión de mando continuará sin la delegación del gobierno entrante. Petro desconoce la legitimidad de la Espriella, de nacionalidad colombiana y estadounidense, y alega que hubo un fraude electoral. Por eso convocó a protestas el 20 de julio, fecha en la que dará su discurso de despedida. El senador Cepeda, que perdió los comicios por menos del 1% de los votos, reconoció por su parte los resultados de la elección, pero se declaró en desobediencia civil frente al nuevo gobierno. A su vez, continúa generando una fuerte preocupación en América Latina la postura agresiva de Estados Unidos en su supuesta lucha contra el narcotráfico, y el ministro de Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, le advirtió a una comisión de la Cámara de Diputados que la decisión de Donald Trump de clasificar como organizaciones terroristas a las dos mayores bandas criminales del país, el primer comando de la capital y el Comando Vermelho, representaba riesgos concretos para la soberanía nacional, por lo que el mandatario Luis Ignacio Lula da Silva había tratado de evitarlo sin éxito. El ministro explica que la legislación estadounidense permite aplicar herramientas mucho más amplias contra los grupos incluidos en la lista, como sanciones administrativas y judiciales con alcance extraterritorial, afectando a personas, empresas u organizaciones brasileñas, incluso fuera de Estados Unidos. Pero lo que más inquieta al gobierno brasileño es que Washington podría utilizar esa clasificación para justificar el uso de la fuerza militar en su territorio, dado que servía como base legal para llevar a cabo acciones unilaterales fuera de Estados Unidos, aunque aclara que por ahora no tienen conocimiento de un plan concreto en ese sentido. Ante esta situación, Brasil recordó que esa decisión no modificaba su propio marco jurídico y que para ellos estas organizaciones no eran grupos terroristas. Además, el gobierno de Lula recordó que Washington tiene la obligación de respetar los principios de no intervención, integridad territorial y soberanía establecidos en la Carta de Naciones Unidas, y afirma que la cooperación bilateral se tiene que limitar al intercambio de información. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil considera que existe un riesgo de uso de la fuerza militar estadounidense dentro del territorio brasileño, luego de que Washington designara a las facciones criminales Primer Comando de la Capital y Comando Vermelho como organizaciones terroristas. Esa clasificación unilateral podría invocarse como justificación para acciones extraterritoriales sobre instituciones brasileñas, alertó el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, en una carta enviada al Parlamento a la que tuvo acceso la France Press. En la carta, el ministro subraya que existe además un riesgo de uso de la fuerza militar estadounidense contra territorio nacional. En mayo, el gobierno estadounidense argumentó que el Primer Comando de la Capital y el Comando Vermelho poseen redes ilícitas que se extienden mucho más allá de las fronteras de Brasil y designó a ambos grupos como organizaciones terroristas. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva criticó esta designación que, según Estados Unidos, autoriza a sus fuerzas de seguridad extender todo tipo de operaciones contra los líderes de estas organizaciones en cualquier parte del mundo. Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, Estados Unidos comenzó a designar a organizaciones criminales como los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, así como el venezolano Tren de Aragua, como grupos terroristas. Países como México y Brasil han manifestado su oposición a estas designaciones, pero otros en Latinoamérica como Ecuador y Honduras han mostrado disposición a seguir a Trump. La preocupación de Brasil se justifica también por las acciones militares de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico,
donde bombardea lanchas que asegura que pertenecen al narcotráfico, aunque hay denuncias por pescadores asesinados, mientras que también llevó a cabo un ataque aéreo de alta precisión en territorio venezolano, abatiendo al líder de la organización criminal Tren de Aragua. Además, otros gobiernos de derecha, o futuros gobiernos como el que asumirá en Colombia con Abelardo de la Espriella, le piden que los ayude a bombardear a las organizaciones criminales en su propio territorio. Y al igual que Brasil, el gobierno mexicano tiene el mismo problema, o tal vez peor, dado que Donald Trump asegura que el país está completamente tomado por los cárteles del narcotráfico y que incluso la mandataria Claudia Sheinbaum les tiene miedo. Y México está teniendo un incidente con la captura en el 2024 del capo del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, aunque el embajador estadounidense había negado la participación de agentes norteamericanos y se especulaba con que se había limitado a convencer a uno de los hijos del Chapo Guzmán, el otro fundador del cártel, de engañar a Zambada para sacarlo del país, prometiéndole beneficios judiciales. Sin embargo, se reveló que el avión utilizado para llevarlo a Estados Unidos era del FBI, por lo que ahora se investiga si se violó la soberanía mexicana, y la mandataria sostiene que todo indica que el embajador mintió y que Estados Unidos intervino directamente, generando una guerra de facciones que disparó los homicidios en Sinaloa en más de un 230%. Trump ya había pedido desplegar agentes en México, pero Sheinbaum la descartó, y al igual que Brasil, dijo que solo aceptaría información. México informó el martes que investiga si Estados Unidos violó su soberanía al capturar al capo del narcotráfico Ismael El Mayo Zambada en 2024. La duda ya existía, pero un avión exhibido por el FBI como parte de la operación para la detención renovó la pregunta. De participar una de las agencias de Estados Unidos en este operativo estaría violando tratados internacionales y la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa junto a Joaquín El Chapo Guzmán, fue arrestado a su llegada en avión a territorio estadounidense en julio de 2024, al mismo tiempo que Joaquín Guzmán López, hijo de su antiguo socio. Ambos viajaron juntos luego de que Guzmán López lo engañara para subir al avión, algo que Zambada denunció como secuestro. Luego de su captura en Estados Unidos, el mismo Guzmán López reconoció haberle mentido. El hijo del Chapo confesó que buscaba cierta indulgencia por parte de la justicia estadounidense. La Embajada de Estados Unidos en México negó en 2024 haber planificado la captura de Zambada. México es un país soberano. Hay una operación. México pregunta a Estados Unidos. Estados Unidos responde a través de la embajada. Y después sale una nota periodística con una exposición que contradice lo que dijo la embajada. Entonces la pregunta es, ¿quién mintió o quién miente? Donald Trump ha dicho que los carteles controlan México y amenazó con imponer aranceles a las exportaciones mexicanas. Y vamos a terminar en Perú, dado que el Jurado Nacional de Elecciones confirmó la victoria de la derechista Keiko Fujimori, poniendo fin a una incertidumbre provocada por la paridad del resultado, que tuvo una diferencia de solo 49.000 votos, y por la cantidad de actas impugnadas, al tiempo que el izquierdista Roberto Sánchez pedía que se anularan los votos del exterior que definieron la elección, denunciando irregularidades en la cadena de custodia de los votos en Argentina y Estados Unidos. En un principio Sánchez había desconocido el resultado y prometido continuar con las manifestaciones que pedían el recuento de votos, pero unos días después del pronunciamiento de la justicia terminó aceptando su derrota, aunque aclaró que no renunciaba al derecho a denunciar las irregularidades que se presentaron durante el proceso electoral. Además, adelantó que conformaría una coalición parlamentaria para ejercer un control político tendiente a defender los derechos humanos, recuperar la justicia, el equilibrio de poderes y la democracia, al tiempo que buscaba restablecer la paz, promoviendo la liberación del expresidente Pedro Castillo, que fue condenado a más de 11 años de prisión por intento de golpe de Estado. A su vez, Fujimori prometió que comenzaría una etapa en la que recuperaría la confianza en las instituciones y mantendría un diálogo con la oposición, aunque es acusada de estar detrás de la inestabilidad política del país que llevó a tener 8 presidentes en 10 años. La líder de Fuerza Popular asumirá el cargo el 28 de julio, marcando el retorno del fujimorismo tras 25 años. Perú abre un nuevo capítulo político.
La justicia electoral proclamó oficialmente el viernes a Keiko Fujimori como presidenta electa para el periodo 2026-2031, poniendo fin a unas elecciones marcadas por un estrecho resultado y semanas de controversias. La líder de Fuerza Popular de 51 años ganó la segunda vuelta el 7 de junio con 50,135% de los votos frente al 49,865% del candidato izquierdista Roberto Sánchez. Hoy comienza una nueva etapa para el Perú, una etapa de responsabilidad, de diálogo y de resultados. Una etapa para recuperar la confianza en nuestras instituciones y volver a poner el Estado al servicio de las personas. Fujimori heredará un país que busca dejar atrás una década de inestabilidad, durante la cual Perú tuvo 8 presidentes desde 2016. Entre sus principales desafíos figuran el aumento de la criminalidad, la desaceleración económica y los posibles efectos del fenómeno climático El Niño. La proclamación también marca el regreso del fujimorismo al poder, 25 años después de la caída de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, una figura que sigue dividiendo a la sociedad peruana. Hoy cerramos la etapa electoral. Y si bien la asunción del mando es el 28 de julio, todo el equipo se concentrará en el proceso de transferencia. Muy bien amigos, se nos ha terminado el programa. Hemos hablado de los conflictos en Medio Oriente, con el fin de la tregua entre Estados Unidos e Irán, la disolución del gobierno de Hamas en Gaza, abordamos otras cuestiones como la guerra en Ucrania, la cumbre de la OTAN, pero lo tenemos que dejar hasta el próximo programa para seguir analizando la actualidad internacional en más Mundo Ardose. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta entonces.